Buenos días, tardes, noches, Chiniers. Soy Adriana y estás en Los 40, un cuento chino. Y vamos a aprender chino juntos. Hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre el HSK4. Los estudiantes de chino que se enfrenten al actual HSK4, y recalco lo de actual porque ya sabéis que a partir de principios de 2021 va a haber un cambio total y absoluto en los exámenes HSK. Si no sabes de qué te estoy hablando, te dejo por aquí unos vídeos donde hablamos del tema y te contamos lo que se sabe hasta la fecha. Podrán conversar sobre una variedad infinita, bueno, infinita no, finita, pero muchos temas. Y además, de manera fluida en chino mandarín. El HSK4 es como pasar el ecuador del nivel de chino. A partir de ahí, lo básico queda atrás. Y a partir de ahí, podrás comunicarte de manera mucho mejor. El HSK4 equivale a un B2 según el marco común europeo de referencia de la lengua. Esto lo dicen ellos, hay gente que dice que no es verdad. Para aprobar el HSK4 tienes que conocer mínimo 1200 palabras, es decir, el doble que en el HSK3. Pero tranquilidad, no te asustes, que no nos va a comer un examen, que hay cosas mucho más difíciles en la vida. Por ejemplo, el carnet de conducir. ¿Hay algo más difícil que eso? ¡Oh, my God! Es que yo en el examen de conducir lo pasé fatal, fatal, fatal. Confieso que me tuve que tomar unas gotitas de anís antes del práctico. Shh. Cuéntame tú, por favor, déjamelo en los comentarios, ese examen que has hecho, que te has puesto más nervioso o que te ha costado más. Así no me siento yo tan mal. Pero centrémonos ahora en el HSK4, que es para lo que estamos aquí. Recomiendan que para presentarte a este examen tienes que haber estudiado 2 o 3 horas semanales durante 4 semestres, o lo que es lo mismo, 2 años. Vamos a ver la estructura de este examen en este cuadro que os voy a poner ahora. ¡Fum! Como vemos, el examen se divide en 3 secciones: comprensión auditiva, lectora y escrita. Este examen es más complicado no solo porque tengas que aprenderte el doble de palabras que en el HSK3. Tiene otras cositas que te voy a contar. Resulta que ya sabes que en el HSK3, el 2 y el 1 te ponen audios, pero te los repiten 2 veces. Se acabó lo bueno. En el HSK4 solo te van a poner los audios una sola vez. Así que tienes que concentrarte. Por supuesto, también en este examen no va a aparecer por ninguna parte nuestro querido amigo Pinyin. Pinyin. Te dejo por aquí los vídeos del Pinyin. Solo vamos a ver Hanzi, caracteres chinos. Para aprobar el HSK4 tienes que tener 180 puntos de 300. Cada sección, tanto la auditiva como la lectora como la escrita, vale 100 puntos. Te lo repito, tienes que aprobar con mínimo 180 puntos. La duración del examen es de 100 minutos. O lo que es lo mismo, 1 hora 40 minutos. Tened en cuenta que en estos exámenes, en este en particular, es mucho más complicado todo. Como ya os he dicho, tenéis que estar muy concentrados y lo principal es la administración del tiempo. Cuidado con el tiempo. Si veis que algo no lo entendéis, pasad a la siguiente pregunta, porque los minutos pasan así. Vamos a desglosar cada sección del examen. Empezamos con la comprensión oral. Son 4 ejercicios con 45 preguntas. El tiempo total para acabar esta parte es de 30 minutos. Primer ejercicio, 10 preguntas. Por cada pregunta oirás una frase o varias frases. Cuando acaben estas, oirás una frase relacionada con lo que acabas de oír. Lo que tú tienes que hacer es decir si esa frase relacionada es ¿verdadera o falsa? Segundo ejercicio. Consta de 15 preguntas. Oirás una conversación entre un hombre y una mujer. Se mete, como siempre, un tercero a hacer una pregunta. Te van a dar 4 opciones de respuesta a esa pregunta y tú tienes que elegir la que sea más adecuada. Tercer ejercicio, 20 preguntas. Será exactamente igual que el segundo ejercicio, pero la conversación entre el hombre y la mujer va a ser mucho más extenso. Bla, bla, bla. Tienen más cosas que decirse. Un consejo que te voy a dar para esta parte de comprensión oral. Las respuestas a estas preguntas las tendrás escritas en tu papel de examen. Lee las respuestas antes de oír lo que te van a poner,
porque así tendrás una leve idea de qué va a ir la conversación y podrás centrarte en las cosas importantes para contestar adecuadamente. Vamos ahora con la parte de comprensión lectora. Son 3 ejercicios con 40 preguntacas. 40 minutos para responder a todas ellas. Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio consta de 10 preguntas. Por cada una de esas preguntas te van a poner 5 frases con 5 huequitos donde tienes que meter 5 palabras. Tienes que escoger entre las palabras que te dan, entre esas 5 palabras, la que se adecúa en cada frase. Segundo ejercicio, 10 preguntas. Por cada una de esas 10 preguntas te van a dar 3 frases. Esas 3 frases tienes que ordenarlas para que en su conjunto tengan sentido. A ver. Tú puedes. Tercer ejercicio, 20 preguntas. Por cada una de estas preguntas te van a poner un párrafo breve. Cuando acabe el párrafo breve, te van a poner una pregunta relacionada. 4 opciones de respuesta. Solo tienes que elegir la correcta. Veamos ahora la parte de expresión escrita. Agárrate a la silla que vienen curvas. Son 2 ejercicios con 15 preguntas. Vas a tener 25 minutos para responder. 25 minutos. Cuidado con esto. Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio consta de 10 preguntas. Cada una de estas preguntas te va a dar X caracteres. No es normalmente un número fijo, sino te dan unos cuantos caracteres y tú tienes que ordenarlos para que tenga sentido la frase. Segundo ejercicio. Y aquí es donde tu cerebro colisiona, por lo menos el mío. 5 preguntas. Por cada una de estas preguntas te van a poner una imagen que va a tener o una palabra o una frase escrita. Pues cogiendo esa palabra o esa frase vas a tener tú que coger tu boli y escribir en Hansi una frase coherente. Y fin. Ya acabaría nuestro sufrimiento y ya habríamos acabado el examen HSK4. Solo nos quedaría esperar a los resultados rezando lo que sepamos. Porfi. Como he dicho al principio del vídeo, este examen marca un paso más allá en tu nivel de chino. A partir de él, además, podrás pedir becas para estudiar en China, becas al Instituto Confucio, becas para trabajar en China y, lo más importante, le podrás decir a tu familia y amigos que tienes un B2 en chino mandarín. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Ya solo nos quedan 2 niveles para acabar la estructura de todos los niveles del HSK. Así que ya lo tenemos casi hecho. Solo tenemos que estudiarlo. Lo más sencillo de todo. Si quieres, si te ha gustado este vídeo, dale al pulgar hacia arriba, aquí abajo, donde pone esto así. El que pone así, como si no estuviera, ¿vale? Coge este vídeo y compártelo en tus redes sociales o por WhatsApp a esos valientes que sepas que se quieran presentar al HSK4. Esto me lleva, por cierto, a decir que un compañero del Instagram, Gabriel Piro, hace muy pocos días aprobó el HSK3. Gabriel, aquí te pongo el HSK4 en bandeja. Empieza a estudiarlo ya. Deja en los comentarios todo lo que te surja por la cabeza, dudas, sugerencias, consejos. Aquí abajo, coméntame, por favor, que me encanta leeros. Seichen, hasta el próximo vídeo. Un saludo. Como siempre, paso lista. Quiero verte ahí. Quiero verte ahí, ¿eh? ¡Que quiero verte!